El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor, que significa manifestación, como bien nos lo decían al principio de esta celebración eucarística. Prácticamente con esta celebración cerraríamos, por así decirlo, el ciclo de la Navidad, que viene precisamente a llenarnos de ternura, de esperanza, de alegría, y que nos recuerda precisamente el plan maravilloso de Dios, que consiste no solamente en poner unos adornos, en poner unas imágenes, en recibir unos regalos y en ocasiones en reunirnos familiarmente, sino que va más allá de todo eso. Significa acoger en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra persona, en nuestra familia, el plan y el proyecto de Dios. Levántate, revístete de luz, alza los ojos en torno y mira. Ha terminado el tiempo del cansancio y del lamento y ha comenzado el de la alegría y el de la esperanza.
Nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo negativo, a ver lo triste, a ver lo oscuro, como se pueda ver. Y poca atención ponemos precisamente en el plan maravilloso de salvación por parte de Dios. En esa esperanza certera, en esa certeza absoluta de que Dios ha venido a traer la salvación a la humanidad en su Hijo. Es preciso que salgamos del propio individualismo y del pesimismo y entremos en la certeza de una vida nueva, de la vida de hijos, de la vida de cristianos, de la vida de salvados. Una vida nueva que se alcanza dejando las tinieblas y caminando hacia la ciudad luminosa, cuyo esplendor procede de Dios. No es la estrella la que ilumina, no es el sol el que ilumina, es el sol que nace de lo alto, Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Sobre ti resplandece el Señor, su gloria aparece sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz. Cuando nosotros descubrimos y nos damos cuenta que este plan, que este proyecto de Dios se hace presente en mi vida aquí y ahora, si bien es cierto, ¿verdad?, que el nacimiento histórico de Jesús de Nazaret, del Salvador del mundo, del Salvador universal, fue hace más de 2000 años, también es cierto que Jesús nace en el corazón de cada hombre y de cada mujer que le acogen, y que por sus acciones le permiten también que salga a la luz, es decir, lo da a luz con sus acciones. Esta es la realidad que nos envuelve y que nos hace capaces de llevarlo a cabo a través de nuestro bautismo, a través de la multiforme gracia, como nos decía la segunda lectura. Y entonces este signo, este instrumento, esta visión universal de la salvación querida por Dios se lleva a cabo en la iglesia y a través de la iglesia. La iglesia, que es como una madre que está siempre con los brazos abiertos para acoger a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, a todos, porque no podemos dejar fuera a nadie, puesto que la salvación de Dios manifestada precisamente a los magos significa la salvación universal. Por eso la iglesia tiene como tarea la unidad de los pueblos, que se ha llevado a todos y a todos sus miembros a la luz del evangelio, al encuentro con Cristo. Crear vínculos de comunión y de fraternidad a pesar de las apariencias y de las múltiples diversidades. Ser capaces de practicar verdaderamente el mandamiento del amor, aquello de amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Ante un mundo todavía dividido por la guerra, por la violencia, por el odio, por las luchas internas entre las familias, en el trabajo, ante un mundo que todavía le queda mucho para dejar que el Señor realmente lo salve, también descubrimos un mundo deseoso de comunión, deseoso de fraternidad, anhelante de vernos como hermanos unos a otros. Ante este mundo se proclama con alegría y con fe que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que por lo tanto, en la medida en que nosotros verdaderamente compartamos esta comunión, estamos siendo testigos de la comunión de Dios y estamos dando testimonio de esta comunión trinitaria. Mediante la comunión con Jesús, ¿sí?, que es el que viene precisamente a hacer comunión con nosotros porque se encarna, porque se hace hombre, Él como cabeza de la iglesia, es posible la comunión auténtica entre nosotros.
esta unidad y paz universal que siempre ha buscado el ser humano de todos los tiempos, está ahora al alcance de todos por el nacimiento del Hijo de Dios. Pero es necesario dejar los romanticismos, es necesario, ¿verdad?, reducir la Navidad a unos cuantos días y comprometernos en la instauración de un mundo mejor, comprometernos en el reino de Dios para que verdaderamente toda nuestra vida sea una constante Navidad. Y ser una constante Navidad significa acoger la buena noticia de Jesús como Salvador de la humanidad y darlo a conocer a los demás. Es Él el que ha hecho realidad el misterio de Dios en medio de nosotros y además reunir a todas las gentes. Caminarán a tu encuentro una multitud, el Salvador del mundo, porque a esto hemos sido llamados a vivir en la paz como verdaderos hermanos y a permanecer unidos como hijos del mismo Padre. Queridos hermanos y hermanas, la Epifanía es la manifestación pública de la salvación pues traída por Jesús, Rey universal. Y Mateo, según el texto que hemos proclamado del Evangelio hoy, ilumina el relato bíblico con algunos elementos históricos y con referencias también del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de elementos históricos, estamos diciendo que la fiesta de la Epifanía no es un cuentito. Esto de los magos de Oriente que llegan a Belén de Judá, que pasan por Jerusalén y van donde el rey a preguntar dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Una pregunta que tiene mucha connotación histórica y además una carga terrible. Porque fue gracias a esta pregunta que hicieron los magos a Herodes donde se desata después la matanza de los inocentes, la persecución de Jesús, la huida a Egipto, todo este elemento histórico, pero además la cuestión, ¿verdad?, de la estrella, que fue un tiempo donde se dio una conjunción de los cometas, de las estrellas, etcétera, que hoy científicamente se puede comprobar que fue verdad. Pero no fue la estrella la que guió a los magos, sino que Jesús a través de esta estrella era la que los iba guiando a su encuentro, precisamente para eso, para manifestar la salvación universal. Entonces, ¿verdad?, este relato nos habla de una revelación extraordinaria que conduce a los magos o sabios a descubrir al Rey de los judíos como Rey del universo. Y así lo proclamaremos precisamente en la fiesta de Cristo Rey. Y todas las fiestas que celebraremos durante el año en torno a Jesús serán para descubrir y celebrar su realeza. Respecto a los magos, en el siglo V fue fijado su número en base a los dones ofrecidos. Melchor, Gaspar y Baltasar, que ofrecieron oro, incienso y mirra. Ya sabemos el significado, ¿verdad? Oro como rey, incienso como Dios y mirra como el mártir de la cruz, el que iba a dar su vida por la salvación de la humanidad. ¿Sí? Y precisamente se les atribuyeron sus nombres en el siglo VIII. Pero para Mateo, los magos son personajes ilustres, primicia de los paganos que exaltan la dignidad de Jesús, protagonista del Evangelio. Ellos lo buscan. Fíjense qué curioso, cómo Jesús ya había puesto en estos hombres sabios en su corazón el anhelo de buscarle, el anhelo de ir a su encuentro, el anhelo, ¿verdad?, de saber, de conocer quién es este Dios. Ellos buscan a Jesús.
Pero no perdamos de vista que ya Jesús había buscado a la humanidad precisamente con su encarnación. ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Esta es la pregunta, ¿sí? ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Reconocen al Mesías postrándose en tierra y adorándolo, porque solamente ante Dios se postra uno y le adora. Y además ellos toman una decisión contundente en su vida. Nos dice el relato que después de que estuvieron con Jesús, regresaron a su lugar de origen por otro camino. No olvidemos que el rey Herodes ya les había dicho, ¿verdad?, que volvieran a con él y le dijeran dónde estaba el niño para ir a adorarlo también. Eso era mentira. Herodes quería acabar con Jesús. Y por eso hay esta manifestación de parte de Dios a los magos que vayan por otro camino para salvaguardar la integridad de su hijo. Queridos hermanos y hermanas, aquí hay una enseñanza terrible para nuestra vida. Si nosotros verdaderamente nos hemos encontrado con Cristo Jesús, no podemos volver por el mismo camino. No podemos volver por el camino del pecado, de la mentira, de la maldad, de la corrupción, de la infidelidad, de lo que cada uno y cada una sabe cuál es su pecado. Te has encontrado con Cristo Jesús, vuelve por otro camino. El camino de la conversión, el camino de la salvación, el camino que verdaderamente te conduce al reino de Dios. El niño nacido en Belén es el portador de la buena nueva, pero asume el rostro de un prófugo, de un desplazado, de un migrante rechazado, perseguido, hambriento y sediento, porque se ve obligado a huir a Egipto. Es el Mesías buscado por unos y rechazado por otros, porque su bandera será la cruz. Jesús es signo de contradicción. Así lo va a decir el anciano Simeón cuando es la presentación de Jesús al templo. Este niño será como signo de contradicción para muchos, y lo constatamos hasta el día de hoy. Marginado por su pueblo y buscado con esperanza por los de lejos. Belén entonces será la nueva Sión, la ciudad universal de las naciones, y Jerusalén será hecha a un lado. El pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, heredero de las antiguas promesas, es la continuación del antiguo, pero estará formado por todos aquellos que buscan y reconocen la estrella de la mañana, con disponibilidad interior, con compromiso de dejarse iluminar por este sol que nace de lo alto y siendo capaces de proyectar, de reflejar esa luz que recibimos de parte de Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día en que celebramos pues la manifestación del Hijo de Dios como nuestro Salvador, agradecemos por la intercesión de la Santísima Virgen María, que ella haya dicho sí al Señor, al proyecto, al plan que ella tenía, y que nosotros seamos también capaces de volver por el camino del bien, por el camino de la paz, por el camino de la fraternidad, y al mismo tiempo comprometidos con el reino de la justicia y de la paz aquí y ahora. Finalmente decirles que nosotros como franciscanos capuchinos, como clarisas capuchinas, comenzamos el jubileo de los 800 años del primer nacimiento, del primer pesebre que se hizo en la historia. Y fue Francisco de Asís el que lo hizo
en la próxima Navidad celebraremos estos 800 años. De tal manera que todo este año, juntamente también con el jubileo de nuestra regla, pues estaremos de fiesta con esta connotación de la encarnación del Hijo de Dios. Pues nos encomendamos a sus oraciones y también pedimos al Señor que Él nos envíe santas y perseverantes vocaciones para continuar iluminando el mundo con la luz de Cristo a través de nuestro estilo de vida. Que así sea.